Saludos a todos, bienvenidos a otro programa de Estado Natural Viajero. El día de hoy les voy a mostrar una ruta desde Rumania hasta Hungría, empezando por Oradea y llegando hasta Budapest. El trayecto es aproximadamente 6 horas y les voy a mostrar cómo es el pasar entre estos dos países en tren. Sean todos ustedes bienvenidos. El viaje comienza en la estación de tren de Oradea, un punto tranquilo y funcional desde donde parten varias conexiones regionales e internacionales. Subir a este tren no tiene nada de complicado, ya que no hay controles extensos ni procesos complejos. Es un viaje que se siente cotidiano y pensado para personas que se desplazan por trabajo, estudio o simplemente para visitar el otro país cercano, Hungría. Solo hay que buscar tu silla en el vagón y acomodarte hasta esperar que el tren dé inicio a su marcha. Este trayecto en tren se puede realizar hoy por precios realmente bajos, que oscilan desde los 13 euros y, según el horario y el tipo de servicio, pueden llegar hasta los 24 euros. El tiempo de viaje suele oscilar entre las 4 y 6 horas, aunque lo más habitual es que dure alrededor de 5 horas y media. Todo depende de las paradas intermedias y de algo bastante común en esta región, los trabajos de mantenimiento de las vías, que a veces alargan o acortan ligeramente el recorrido, por lo que en esta oportunidad este viaje tendrá algunas variaciones de su recorrido original. Muy puntual, sobre las 9 de la mañana, el tren parte de Oradea, en Rumania, y el paisaje empieza a transformarse. La ciudad se va alejando rápidamente y da paso a campos abiertos, zonas agrícolas y pequeños pueblos rumanos que aparecen y desaparecen por la ventana. Viajar en tren permite observar la vida silenciosa que no suele mostrarse en los recorridos turísticos, a un ritmo bastante lento que se acompaña muy bien en estos tipos de trayecto. Tras 75 minutos de recorrido, llegamos a Valea lui Mihai, la última localidad rumana, situada muy cerca de la frontera con Hungría. Durante años este punto era sinónimo de espera, ya que aquí el tren se detenía para realizar controles migratorios y revisiones de documentos, algo habitual cuando se cruzaba de un país a otro. Este pueblito, que antes era escenario de esperas y revisiones, cambió por completo a partir del 1 de enero del 2025, cuando Rumania pasó a formar parte del espacio Schengen. Desde entonces, los controles fronterizos fueron eliminados tanto por carretera como por vías férreas. Hoy el tren cruza la frontera sin detenerse, sin anuncios especiales y sin trámites, haciendo que el viaje se sienta continuo y mucho más cómodo. Tras cruzar la frontera, el tren ingresa en territorio húngaro y la primera localidad que aparece en el panorama es Vámos-Perc. El cambio de país es casi imperceptible, no hay barreras visibles ni señales llamativas, tan solo una transición suave en el paisaje y en los nombres de las estaciones que empiezan, por supuesto, a sonar distinto.
Desde este primer poblado húngaro, el recorrido avanza entre zonas agrícolas bien cuidadas y pequeños asentamientos rurales. Es uno de esos tramos donde el tiempo parece desacelerarse, ideal para mirar por la ventana, escuchar música o simplemente dejar que el viaje fluya sin distracciones y sentir de alguna forma cómo se vive en poblaciones alejadas donde suelen habitar pocas personas. La siguiente parada es Nyírbány, otra pequeña población dentro del territorio húngaro, pero paradójicamente más cerca a la frontera de Rumania. Pareciera que nos hubiéramos retrocedido un poco, y es que aquí el tren mantiene un ritmo constante, sin sobresaltos, y poco a poco se va acercando desde esta vía a uno de los núcleos urbanos más importantes del trayecto. A 2 horas y 10 minutos de estar en el tren, por fin se llega a Debrecen, la segunda ciudad más grande de Hungría. Aquí el tren suele detenerse durante varios minutos, lo suficiente para notar un cambio en el ambiente. Suben y bajan más pasajeros, se cruzan conversaciones y se percibe que estamos en un punto clave de conexión dentro del país magiar. Luego de la pausa por más de 10 minutos en Debrecen, el tren continúa su camino hacia el oeste. Una de las siguientes paradas es Puszkó-Kladany, una localidad situada cerca de las grandes llanuras húngaras. El paisaje se vuelve aún más abierto, con horizontes amplios, campos interminables y una sensación de calma que acompaña muy bien el resto del viaje. El panorama en estos momentos de viaje realmente no ha cambiado mucho, pero sí puedo decirles que se aprecian diferencias considerables con respecto a Rumania. Hungría se ve más civilizado en cuanto a los campos y con mayor desarrollo en los pueblos. Además, se van llegando a poblaciones más grandes, como Szolnok, que es un importante nudo ferroviario en Hungría. A estas alturas del recorrido, el ambiente dentro del tren se vuelve tranquilo, ya que muchos pasajeros se van acomodando para el tramo final, y es un buen momento para levantarse, caminar por los pasillos y observar el tren como lo es, un medio de transporte pensado para recorrer largas distancias sin prisas. Sobre el viajar en estos trenes, decirles que conservan su esencia original. Hay vagones de primera y segunda clase, pasillos amplios y espacios comunes que permiten moverse con comodidad. Hay algunos servicios que se encuentran como coche-restaurante o cafetería, lo que hace el viaje aún más llevadero, especialmente en trayectos como estos medios de 4 a 6 horas. Y aprovechando que estoy en este viaje de tren de Rumania a Hungría, contarles que uno de los puntos a favor en este recorrido es la relación entre precio y comodidad. Viajar en tren entre Oradea y Budapest resulta considerablemente más barato que hacerlo en autobús, donde los billetes pueden superar fácilmente los 35 euros, y aquí podrían encontrarlo máximo por 24 euros. Además, existen alrededor de 4 frecuencias diarias, lo que permite elegir con comodidad los horarios sin demasiadas limitaciones. Viajar en este tipo de transportes para muchas personas podría ser molesto, ya que los ven rústicos, anticuados y muy pasados de lo que es un tren moderno. Sin embargo, si le ven el lado positivo,
son cómodos, amplios y disminuyen la capacidad económica de lo que pagues por un viaje. Además, como ocurre en muchos trayectos ferroviarios de Europa, los horarios aquí pueden variar ligeramente debido a trabajos de mantenimiento en las vías. Aún así, el tren sigue siendo una opción fiable, económica y bastante cómoda, con fronteras abiertas y conexiones constantes, ya que viajar entre Hungría y Rumania nunca había sido tan sencillo. Y nos vamos acercando al final del viaje. Después de unas 5 horas y media de recorrido, el tren entra finalmente en Budapest y llega a la estación Keleti, una de las principales terminales ferroviarias de la ciudad. El viaje termina sin estrés, sin complicaciones y con la sensación de haber cruzado países de la forma más natural posible. Viajar hoy en tren entre Rumania y Hungría demuestra que desplazarse puede ser cómodo y placentero. Siempre hay buenos horarios, precios cómodos y fronteras abiertas en un tren que sigue siendo una de las mejores formas de moverse por toda Europa. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si te gusta descubrir el mundo así, sin prisas, te invito a seguir con estas historias. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.